Este es un ejercicio acerca del tema de la refracción de la luz. En este caso es un problema de un prisma óptico. Tenemos un prisma de ángulo alfa, incide sobre este punto un rayo de luz y queremos saber cuál es la trayectoria de ese rayo en el interior del prisma y una vez que vuelve a salir del prisma. Si este es el ángulo de incidencia, este de aquí es el ángulo refractado. Rayo incidente, el rayo refractado que impacta en esta otra cara del prisma. Y queremos saber qué vale este ángulo I', que es el ángulo de incidencia en esta otra cara, para poder hallar el ángulo de refracción definitivo y así tener todo el camino óptico o la trayectoria del rayo. Este ángulo he puesto que también es alfa. ¿Por qué? Esta línea de puntos es la normal a esta superficie de separación del aire y el cristal. Por tanto, esta recta y esta son perpendiculares. Lo mismo ocurre aquí, la línea de puntos y esta cara del prisma son perpendiculares. Estas dos líneas de aquí, estas dos rectas, son los lados del ángulo alfa y las dos líneas de punto son los lados también de otro ángulo. Y sabemos por geometría que dos ángulos con los lados perpendiculares son iguales. Por tanto, como este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este ángulo y este son iguales. Por tanto, si este ángulo es el mismo que este ángulo que he dibujado con un punto es 180 menos alfa, es el total, el llano menos alfa. Si me centro en este triángulo de aquí, donde los ángulos son R, I' y el punto, que es 180 menos alfa, recordando que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, tenemos que R más el ángulo del punto, 180 menos alfa, más el tercer ángulo I', han de sumar 180, pues, insisto, son los ángulos de un triángulo. El 180 pasa al otro miembro y me da 0, R menos alfa más I' es 0, despejando I', alfa pasa sumando, R pasa restando. Y por tanto tenemos I' igual a alfa menos R. Podemos pues ahora sí, sabiendo cuál es el ángulo de incidencia en esta otra cara, alfa menos R, podemos hacer el ejercicio que dice que si este medio tiene un índice de refracción 1, este 1,5 y volvemos a salir al 1, si el ángulo de incidencia I es de 30 grados y el ángulo alfa es de 35, ¿cuál sería el auténtico camino óptico o trayectoria del rayo? Aplicando la ley de Snell a la primera cara, N1 seno de I igual a N2 seno de R, N1 es 1, es el índice por el que viene el rayo incidente, por el seno del ángulo incidente, que es 30, es igual a N2, el índice de este medio, 1,5, por el seno de R, que es lo que estamos buscando para poder dibujar correctamente la trayectoria del rayo. Despejando de aquí, el 1,5 pasará dividiendo y nos queda seno de R igual al seno de 30 dividido 1,5. Despejando pues la R del seno de R, nos queda que R es el arcoseno de seno de 30 partido 1,5. Lo hacemos en la calculadora. Recordad, en la calculadora el arcoseno es el shift seno
shift seno de 30 partido 1,5 y nos da 19,47. Por tanto, ya tengo el valor de R 19,47. Por tanto, el valor de I', que es el ángulo de incidencia en la segunda cara del prisma, sería alfa, que es 35, menos R, que lo acabamos de calcular y nos ha dado 19,47. Esto nos da un ángulo de 15,53 grados. Por tanto, aplicando la ley de Snell a esta segunda superficie, nos queda 1,5, que es el índice de refracción de este medio, pues es donde está el ángulo incidente de 15,53, es igual al índice de refracción de este otro 1 por el seno de R'. De ahí, despejando R', igual que hemos hecho aquí arriba, nos queda que R' es el arco seno de 1,5 por el seno de 15,53, es decir, 23,68 grados. Por tanto, este ángulo que incide en este punto bajo un ángulo de 30 grados se refracta bajo un ángulo de 19,47, impacta en la otra cara bajo un ángulo de 15,53 y se refracta saliendo ya fuera del prisma con un ángulo de 23,68. Ya tenemos pues el camino óptico o trayectoria del rayo incidente sobre este prisma. Pero este es un esquema en el cual el ángulo R es menor que el ángulo alfa del prisma. Y prima, por tanto, puede ser alfa menos R, pues alfa es más grande. ¿Qué ocurriría si el ángulo refractado fuera mayor que el ángulo de las dos caras del prisma? Entonces tendríamos este esquema. Ángulo incidente, este sería el ángulo refractado, que al calcularlo nos daría mayor que alfa. Eso me llevaría a hacer un dibujo ya de este tipo. Este rayo impactaría en este punto, trazando las dos perpendiculares a cada uno de los lados del prisma. Tenemos que este ángulo ahora es el ángulo alfa. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este. Y ángulos con lados perpendiculares son iguales. Luego, este ángulo es alfa. Este ángulo de aquí es el ángulo I', es el ángulo de incidencia para la otra cara del prisma. ¿Qué vale este ángulo que he dibujado con un punto? Si esto es R, el del punto es 180 menos R. Igual que antes, cogiendo este triángulo de aquí y sabiendo que la suma de los ángulos de un triángulo es 180, tenemos que alfa más el punto, que es 180 menos R, más el ángulo rojo de aquí, que es I', al ser los ángulos de un triángulo, van a sumar 180 grados. El 180 pasa restando, 180 menos 180 da 0, alfa menos R más I' es 0, despejando I' me sale R menos alfa. Por tanto, cuando R es mayor que alfa, el ángulo I' de incidencia en la otra cara del prisma será R menos alfa. Si R es menor que alfa, entonces este ángulo I' será alfa menos R. En nuestro ejemplo, el ángulo refractado era de 19,47, menor que 35, que es este ángulo. Por tanto, hemos aplicado estas fórmulas. Si me hubiera dado que R' era mayor que 35,
entonces I' sería R menos alfa y aplicaría la ley de Snell igualmente en esta cara. Si queréis ver más vídeos respecto a este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.